Bueno, y como última conferencia, tenemos nuestra mesa redonda de controversias en hipertensión arterial. Tenemos los participantes el doctor Antonio Coca, de España, el doctor Patricio López Jaramillo, de Colombia, el doctor Félix Medina, que nos acompaña del Perú, y también el doctor Alfonso Bryce, que es cardiólogo, titular y fundador de la Clínica El Golf, director del Departamento de Cardiología e Investigación Clínica de CardioGolf, miembro del Grupo Médico Consultor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, académico asociado de la Academia Nacional de Medicina y profesor honorario de la Universidad Atenor Orrogo de Trujillo. La mesa será moderada por el doctor Jofre Lara sobre controversias en hipertensión arterial. Parece que los sobrevivientes van disminuyendo, pero ya han de ir ingresando un poco. El tema, la mesa redonda es un poco grande, ¿no? Controversias en hipertensión arterial. Entonces, ese es el tiempo que disponemos, entonces ahí está. Y vamos a tratar de hacer preguntas. Voy a tratar, en la medida de lo posible, de ser lo más concreto y les rogaría las respuestas más sintéticas posibles para tratar de abarcar un tema y que el auditorio aproveche. La primera pregunta, y me gustaría hacérsela al doctor Coca, es, doctor, ¿cuál es el rol que tiene la medición extraconsultorio de la presión arterial? ¿Cuál es el rol que usted cree debe tener y a quién deberíamos de hacerla para poder diagnosticar hipertensión arterial? Bueno, esa es una pregunta que no es de fácil respuesta, porque la nueva guía europea y también la guía estadounidense siguen definiendo la hipertensión arterial por las cifras de presión medidas en el consultorio. Entonces, si la definición de hipertensión y las decisiones que se van a tomar están basadas en la medida en consultorio, como muy bien dice la pregunta, ¿qué papel, qué rol tiene la medida fuera del consultorio? La realidad es que sí lo tiene, porque nosotros sabemos que la medida en el consultorio, aun ejerciéndola, haciéndola técnicamente muy bien hecha, no permite ni diagnosticar un grupo de sujetos, que es lo que se ha llamado la hipertensión enmascarada, puesto que la presión en consultorio por definición es normal, y tampoco permite incluir como hipertensos a un grupo de sujetos que no es baladí, porque dependiendo del grupo de edad y de las cifras de presión, podría llegar hasta ser un tercio, casi un 30%, que son aquellos sujetos en los cuales la elevación de la presión está falsamente artefactuada por lo que se llama la reacción de alerta, en fin, por muchos elementos. Claro, si la medida en consultorio no es capaz de hacer eso, no queda más remedio que buscar alternativas. Entonces, la alternativa es la automedida domiciliaria, por una parte, o el monitoreo ambulatorio. Los dos métodos, automedida domiciliaria y monitoreo ambulatorio, pretenden lo mismo, que es destapar, vamos a decir así, poner en evidencia la llamada hipertensión de guardapolvo blanco, la hipertensión clínica aislada, que sería en sí mismo la definición más correcta, y no hay otra opción que utilizar la medida ambulatoria. Individuos que tienen la presión elevada en el consultorio y cuando les haces una medida ambulatoria es normal. Para eso requieres la medida ambulatoria, no hay más. Entonces, yo diría que aparte de poder diagnosticar, bien diagnosticada la hipertensión de bata blanca, y me podéis decir, bueno, ¿y qué trascendencia tiene? ¿Qué más me da que la presión esté un poco artefactuada? Bueno, sí da, porque hasta no hace mucho, hasta que no se divulgó más la medida ambulatoria, se estaba sobretratando a sujetos que a lo mejor no necesitaban tratamiento. Solamente se trataban cifras elevadas sin analizar el riesgo real del sujeto o si esas cifras eran elevadas de verdad o no. Pero yo creo que además de esto se ha hecho durante muchos años énfasis en el perfil circadiano, que si el riesgo...
A ver, nosotros pensamos que el perfil circadiano en sí mismo es relevante, pero no tanto como se le ha atribuido durante muchos años. Nosotros siempre hemos defendido en Europa, no todo el mundo está de acuerdo, pero nosotros sí lo hemos defendido, sobre todo el grupo italiano de Milán y nosotros en Valencia, Pepe Redón y nosotros en Barcelona, de que lo que realmente es un factor pronóstico son los valores promedio de presión de la noche y del día. Una presión nocturna elevada es un signo de mal pronóstico, tanto si la diurna está en un perfil plano o no. La presión nocturna por sí misma es un factor de pronóstico y lo es tanto si está elevada como si está excesivamente reducida, que da lugar a estos perfiles que son los hiperprofundos, o sea, una gran diferencia entre el día y la noche. Yo creo que, no quiero extenderme, pero el monitoreo ambulatorio es lo más fiable del monitoreo ambulatorio es la presión nocturna, porque es la que no está influida por, en teoría, si está bien hecha, por ningún elemento externo. La presión diurna de un sujeto puede estar muy influida por el tipo de trabajo de ese día, por la emoción, por si ha hecho más ejercicio, ha hecho menos ejercicio. Hay muchos factores que la pueden artefactuar. La presión nocturna, si un individuo duerme bien y está en la posición por la noche, es muy fiable porque está menos artefactuada. Y tenemos muchos datos en niños y en mayores de que la presión nocturna es un factor pronóstico muy importante. Yo no sé si con lo que yo he dicho he respondido la pregunta, pero lo que sí creo es que, primero, no podemos utilizar monitoreo ambulatorio en el 100% de la población hipertensa, que sería teóricamente lo deseable. Por eso la guía europea dice que el monitoreo sirve para confirmar el diagnóstico de hipertensión, pero eso solo se puede hacer si se dispone de monitoreo. La alternativa mucho menos costosa es la medida autodomiciliaria, porque los aparatos son menos costosos, porque incluso nosotros, por lo menos en la unidad mía, cedíamos el aparato durante unos días, los nuestros, teníamos muchos aparatos de medida ambulatoria en casa, y entonces les cedíamos al paciente para que se lo midieran. Es decir, es mucho menos costoso que el monitoreo ambulatorio. Y yo creo que probablemente en la evolución de los próximos años, si algo se va a amplificar, es el uso de la automedida domiciliaria, mucho más que el monitoreo, precisamente por los costes que lleva asociado y que no se va a poder aplicar en toda la población. Alfonso, ¿crees tú que la medición ambulatoria de la presión arterial tiene algún rol en la evaluación de la eficacia de la terapia antihipertensiva? ¿A quién tú, una vez hecho el diagnóstico, ya el doctor Coca nos dice las indicaciones? Ahora, la pregunta es, ¿a qué paciente tú le indicarías una medición domiciliaria o mapa de presión arterial para evaluación de tratamiento? ¿A quién? Sí, muy buena pregunta, Jofre. Permíteme antes agradecer al comité organizador, que es mi primera participación. Siempre es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y estar con ustedes. Y sobre todo compartir esta mesa con tan distinguidos amigos y profesionales. Sí, tu pregunta es muy clara. Yo creo que Antonio ha sido clarísimo en la descripción de esto. Si yo ya tengo definido es hipertenso o no es hipertenso, vamos a discutir si me baso en qué guías o qué no guías, pero vamos a poner el título solamente de hipertensión, si debo tratarlo o no, qué debo escoger. Yo sí quisiera estar seguro de dos cosas. Uno, si tengo la duda, en la medición nocturna, por ejemplo, me gusta estar seguro que no tengo un predespertar malo. Si el paciente tiene un predespertar malo, yo creo que eso está relacionado con aumento de presión aórtica central y factores de riesgo. Y la otra, y ahí entro ya en estratificación del paciente. Entonces, de ahí va a depender mi tratamiento, si lo trato o no. Entonces, yo creo que la detección o evaluación de factores de riesgo, de múltiples factores de riesgo, se incluyen síndrome metabólico, que lo puede incluir múltiples factores de riesgo, pero también daño subclínico. Yo creo que hoy día estamos en la obligación de detectar si ese paciente con una hipertensión limítrofe o leve o inicial, pero que tenemos ya que darle un pequeño tratamiento, creo que tenemos que estar en la obligación de detectar si tiene daño subclínico de renal blanco. Y eso es muy sencillo, como es cierto, microalbuminuria o hipertrofia ventricular izquierda. Eso quería lo dejamos para tocar después. un poquito. Ok,
Yo creo que de acuerdo a ese paciente sí iniciaría de acuerdo, ahí pasaría yo al riesgo del paciente y ahí ver cómo inicio mi terapia, ¿no? Que yo creo que lo vas a preguntar después. La pregunta básica es porque quiero, Patricio, o sea, ya tengo mi diagnóstico de hipertensión, ya estoy tratando a mi paciente. La pregunta es, ¿a qué grupo o tú crees que hay alguna indicación de medida fuera de consultorio de la presión para evaluación de mi terapia? O sea, ¿hay alguien que tú le indicarías eso que para ti tendría una información relevante? ¿Cuál es ese grupo, ese nicho de gente para evaluar tratamiento? Venga, discusión de expertos en hipertensión o discusión de practicidad en términos de salud pública. Entonces yo voy a hablar de salud pública, ¿cierto? Porque eso, es decir, efectivamente nosotros intentamos, y esa es la propuesta de HARS, que sea un algoritmo simplificado y ojalá universal. Mientras más simple yo tenga el diagnóstico y mientras más simple sea mi algoritmo de tratamiento, aseguro un mejor control. Porque mi grande problema en este momento es que apenas el 18% de los hipertensos tienen la presión controlada, es decir, en menos de 140/90, ¿cierto? Mi grande problema es que apenas la mitad de los hipertensos sabe que son hipertensos, ¿cierto? Y la mitad de los hipertensos están tomando algún tipo de tratamiento. Ese es mi problema desde el punto de vista de salud pública. Por eso hace que la hipertensión siga siendo el factor más importante en términos de desenlaces cardiovasculares. Entonces, cuando tú me haces esta pregunta, ¿qué voy a hacer? Estoy pensando en la relación médico-paciente, la pura relación clínica, o en términos de los programas de salud pública, que son los que a mí en este momento me interesa. Siendo así, yo digo, listo, los resultados que en este momento tengo, ¿cierto?, son, 1, barreras para no control. El primero, lo que me cuesta trasladarme al consultorio. Hombre, estoy hablando de una ciudad que no es tan grande como Bucaramanga y sin embargo el principal factor por el cual la gente no se controla hace relación a lo que me cuesta el taxi para llegar al consultorio. Segunda barrera, el copago de medicamento. A pesar de que Colombia es uno de los países que menor gasto de bolsilla tiene, sin embargo, por cada tabletita que a mí me dan yo tengo que pagar un porcentaje, ¿cierto? Esa es la segunda causa de no control. Y la tercera causa de no control fue el asunto de pierdo un día entero de trabajo por asistir a eso. Desde ese punto de vista, les adelanto los resultados del HOP4, el 3 de septiembre salen en París, sale publicado ese día en el Lancet, el HOP4, ¿cierto?, donde mostramos que el hecho de poder utilizar auxiliares de enfermería bajo un algoritmo simplificado, con un tratamiento estandarizado, que fue una combinación a dosis fija de un ARA2 más amlodipino, ¿cierto?, produjo una mejoría en el control de la presión arterial al 62%, independientemente de los pequeños detalles académicos. Salud pública, consultorio, mi paciente clínico, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que yo debo hacer para efectivamente evaluar si la terapia que yo le estoy dando está siendo efectiva en términos de control? Y primero defino control. Yo creo que la conferencia de hoy en la mañana magistral de Antonio fue clara, ¿no es cierto? Usted llegue a 130, 85, ¿cierto? Si le soporta, hasta puede bajarse un poquito, pero nunca menos de 120, nunca menos de 80, ¿no es cierto?, en el hipertenso. Si en ese paciente yo no estoy consiguiendo las metas, ¿cierto?, por lo que las guías me dicen, porque ¿dónde me dice la guía esto? La guía me dice en la oficina, ¿cierto? Este valor de 120, de no menos de 120 y menos de 140 es una presión tomada en la oficina, no es el resultado ni de mapa ni de automedición en casa, entonces es de la oficina. Si yo tengo esa cuestión y no estoy alcanzando
esos valores que yo quiero, ciertamente tengo que hacer modificación terapéutica. Y eso… sí. Antonio. Sí, en el tema, siempre que se discute el uso del monitoreo ambulatorio en la evaluación del tratamiento, yo creo que vale la pena un punto de partida, y es de que no existe ningún estudio de prevención de morbimortalidad cardiovascular en pacientes hipertensos que se haya realizado tomando las decisiones basadas en los valores de presión de monitoreo ambulatorio. Ese estudio no existe, no se ha hecho nunca. Nosotros intentamos hacerlo en Europa varias veces, no lo hemos conseguido, ha sido muy complicado el conseguir la financiación para hacerlo y, por tanto, no tenemos ni un solo dato. Todos los datos en el mundo de la hipertensión que demuestran que reducir la presión mejora la morbimortalidad están basados en la medida del consultorio. Luego, cuando uno habla en general de cuál es el rol, el papel que podría tener el monitoreo ambulatorio, yo creo, y es una opinión personal, de que es ayuda a la toma de decisiones del clínico, no una visión general de poder decir, no, porque todos los pacientes, igual que tienen que estar a metas inferiores a 130, debieran estar a metas inferiores a 125 de ambulatoria, diurna. No, eso no lo podemos decir porque no tenemos datos. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes, como clínico, me puede ayudar un monitoreo ambulatorio? Por ejemplo, en los pacientes de edad avanzada. O sea, la variabilidad de la presión sistólica en los pacientes de edad avanzada es muy grande. Para muestra un botón, en el estudio HIVET de octogenarios, que se tomaron todas las decisiones basado en medida del consultorio, criterio de inclusión era cifras de presión arterial